Saúl y Samuel no tenían, Saúl no tenía por qué ofrecer sacrificio. Y le dijo Samuel, espérame. ¿Qué fue lo primero que hizo Saúl? Desobedeció. ¿Sí? Y llega Samuel y le dice, locamente has actuado. Dice, porque la desobediencia es como hechicería. ¿Sí? Y el pecado más grave que estás cometiendo es desobedeciste. ¿Sí? Le dice, has tenido en poco la palabra de Jehová. ¿Sí? Y ese es el problema. Has tenido en poco la palabra de Jehová. Cada desobediencia que nosotros cometemos, has tenido en poco la palabra de Jehová. Esto es para los chavos, principalmente para los jóvenes. Sí, y los que todavía viven en casa sujetos a los padres. Cuando desobedeces a tus papás, literalmente estás desobedeciendo a Dios, porque es una autoridad delegada. En segundo lugar, la obediencia a los padres te capacita para obedecer a Dios. Si eres desobediente a los padres, es muy probable, muy seguro, 100% seguro, que vas a ser desobediente a Dios. Es seguro. ¿Sí? Porque es el mismo principio de autoridad. Desobedeces a los padres, desobedeces a Dios. La obediencia a los padres es un entrenamiento, ¿sí? Para obedecer a Dios. Cuando desobedecemos a los padres, estamos saltándonos la autoridad de Dios, estamos entrenándonos para ser desobedientes a Dios. Por eso es que nosotros como padres no podemos permitir la desobediencia de los hijos. Los tenemos que enseñar a obedecer. ¿Por qué? Porque les estamos enseñando a obedecer a Dios. Sí, les estamos enseñando a obedecer a Dios. Nosotros estamos forjando el carácter de obediencia para que cuando Dios hable, ¿sí? Los hijos obedezcan. Por eso es tan importante que entendamos los principios de la sujeción y de la obediencia y que entendamos los principios de la autoridad y de la soberanía. ¿Sí? Quien no sabe vivir bajo autoridad nunca va a ser una buena autoridad. Nunca. ¿Sí? Todos somos autoridad en diferentes áreas de nuestra vida. Y Dios nos va a poner también en posiciones de autoridad. Pero quien no sabe vivir bajo autoridad nunca va a ser una buena autoridad. ¿Sí? Ok, entonces, la semana pasada vimos autor y concluimos que es Moisés, ¿no? Anónimo. Concluimos que es anónimo. ¿Sí? A ver, hermano Mauro, ¿por qué Moisés? ¿De dónde sacamos que es Moisés? Me confundí, pero podría ser Moisés por revelación. No es cierto. ¿De dónde, hermana, va a decir esa hoja, por favor? Use su cerebro. ¿De dónde sacamos, ayúdenle al hermano Mauro, que puede ser Moisés? Déjenme pongo mi... por la ciudad donde tiene la ciudad. Sí, pues pongo mi porque luego la que contesta es la hermana Ari, ¿sí? La hermana Ari es la más diligente para contestarlo. Hermano Mauro cierra su... Había, bueno, obviamente Moisés nació en Egipto. Ok. Pero fue Dice la hermana Ari que tiene que ver con la cuestión geográfica, como decían ustedes, con la tierra de Madián y la tierra de Uz. Muy bien, Cari, muy bien. Ok, por eso puede ser una relación entre Moisés y Job, ¿sí? Pero ¿de dónde sacamos esa información? ¿Quién nos la dice? No, la tradición talmúdica, hermano. Qué bueno que están leyendo sus notas. La tradición talmúdica, el Talmud dice que el que pudo haber escrito Job es Moisés, porque Madián y Uz son adyacentes. Ajá. Cateto opuesto, cateto adyacente, ¿sí? Ok, ¿se acuerdan de eso? Cateto opuesto, cateto adyacente, o sea, el cateto de junto, ¿sí? Adyacente significa que están pegados. Entonces, Uz y Madián son tierras que colindan, ¿sí? Es algo así como Oaxaca y Tabasco, ¿sí? Entonces, Oaxaca y Guerrero. Entonces,
Por eso es que creemos que fue Moisés, pero no fue Moisés. Es simple y sencillamente una tradición, ¿sí? Un supono, ¿sí? También se le atribuimos a varios profetas, ¿sí? Y como profetas se escribieron desde muy tarde la historia de Job. Sí, al final de cuentas, hermanos, es una especie de... Fue un libro inspiracional. Dios inspiró al autor del libro de Génesis, de Job, perdón. Dios inspiró al autor del libro de Génesis, de Job, mediante revelación, ¿sí? ¿Por qué estamos totalmente convencidos que es por revelación? Porque nadie, absolutamente nadie de la tierra estaba en el cielo cuando Dios estaba haciendo negociaciones con Satán. ¿Sí? Entonces es obligatoriamente, forzosamente, que el libro esté escrito bajo revelación. Sí, y al mismo tiempo que es una revelación, de lo terrenal, sí, también está siendo una revelación de lo celestial, de lo que está pasando en el cielo. Entonces, el libro de Job, escrito, autor anónimo. Adelante, hermano, adelante. Puedes sentarte según el boleto que haya comprado. Los de VIP están ahí contra la hermana Sandy. Ok, vamos. Ok, entonces estamos viendo que es el autor y la fecha aproximada, ¿sí? Aproximadamente en donde se centra la historia de Job. ¿Entre qué tiempos? Es tiempo patriarcal. Y dijimos, ¿sí? Que era entre Abraham y, a ver si se acuerdan, Abraham, el tope, y Babel. ¿Sí? Entre Abraham y Babel, entre esas fechas está la historia de Job. ¿Sí? O sea que viene siendo contemporáneo, posiblemente más pegado a Abraham, ¿sí? Que hacia enfrente, no más para atrás, porque más para atrás tenemos la era del diluvio, y etcétera, etcétera, ¿sí? Ya no es contemporáneo hacia atrás, más bien es de Babel hacia enfrente. ¿Y qué es lo que nos da luz acerca de que Job fue de la era entre Babel y Abraham? El gobierno, el tipo de gobierno que se ejercía en ese momento es patriarcal, ¿sí? En el tipo de gobierno patriarcal, ¿sí? Recuerden, era el jefe de familia y los hijos se sujetaban al jefe de familia. Sí, era una especie eran como clanes, sí, como clanes familiares. Y entre más grandes fuera la familia, más poderoso era el clan o la familia. Sus riquezas se vendían por medio de ganado, de ovejas, de camellos. Bueno, no dice de vacas ahí, pero se entiende que también había vacas. Así, ovejas y camellos. Sí, todavía no se usaba como tesoro principal el oro y la plata. Se usaban los animales. Entre más animales tenían, más rico era. ¿Qué fue lo que pasó con Jacob? Sí, Jacob. ¿Sí? ¿Cómo se hizo rico él? ¿Por medio de qué? ¿Cómo despojó a su tío? Por medio de los animales, de las cabras, de las ovejas. Se hizo muy rico y al otro le diezmó el ganado, ¿no? O sea, Dios bendecía a Jacob por medio de su ganado, y fue como Dios hizo muy rico a Job también. Abraham era muy rico, no en cuanto a dinero, sino en cuanto a animales. Entonces, todas estos como datos, nos ayudan a posicionar el libro de Job en el tiempo que le corresponde al libro de Job. Sí, recuerden que en la Biblia tenemos era patriarcal. Después de los patriarcas vienen los jueces. Después de los jueces vienen los reyes y profetas. Sí, y esa es la forma en la que Dios gobierna y vamos a decir, dispensa los tiempos de gobierno en el Antiguo Testamento. Sí, eran por patriarcas, jueces,
reyes y profetas. Entonces, Job se coloca, se posiciona en los primeros tiempos del gobierno patriarcal, ¿sí? Entonces, es importante que vayamos teniendo esto presente para cuando leamos el libro de Job, podamos irnos posicionando. Recuerden que desde el principio, desde que empezamos a estudiar Génesis, les he dicho que es muy importante posicionar los libros históricamente, ¿sí? Porque a la par que vamos viendo lo espiritual, también hay muchas cosas que están pasando alrededor. Si no entendemos la posición del libro, vamos a hacer una capirotada con las historias bíblicas, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que vimos de Esther, ¿sí? Ruth, ¿dónde entra Ruth? ¿Dónde entra Esther? La relación que hay tan importante entre Esther y los reyes persas. Si no hubiera sido por posicionar correctamente a Esther, nunca hubiéramos podido entender por qué Ciro, ¿sí? Y por qué, bueno, Darío, ¿sí? Que no llegamos a la conclusión que Darío no es nombre, sino título. ¿Por qué es que ellos tuvieron tanta influencia para poder liberar al pueblo de Israel de la cautividad babilónica? ¿Sí? Por eso es tan importante que vayamos posicionando históricamente cada libro. ¿Sí? Les recomiendo que si pueden comprarse Biblias cronológicas, compren Biblias cronológicas también. ¿Sí? Recuerden que aquí la tarea es comprar Biblias, tener Biblias de estudio cronológicas, porque nos van dando mucha luz, ¿sí? Nos van ayudando mucho, ¿sí? Y una Biblia cronológica, recuerden, Reina Valera no está, bueno, ninguna de las Biblias que tenemos, Reina Valera, las Américas, NTV, NBI, ninguna está acomodada cronológicamente, ¿sí? Está acomodada por segmentos, ¿sí? Pentateuco, leyes, históricos, Profetas. poéticos, sí, Poetas mayores. sapienciales, ajá, profetas mayores, Profetas menores. profetas menores, evangelios, Históricos. históricos, lo que nada más es uno es históricos, y después cartas paulinas, después epístolas generales, y después escatología, sí, proféticos. ¿Sí? ¿Por qué están acomodados así? Por orden, ¿sí? Por orden, para poder estudiar por grupos. Recuerden, estudiamos por grupos. ¿Por qué? Porque un libro histórico, ¿qué me está diciendo? Historia, ¿sí? No es dogmático. Un libro histórico es histórico. Por ejemplo, el libro de Hechos dice que la iglesia primitiva hubo dones, hubo lenguas, pero no está diciendo que se tenía que repetir toda la historia de la iglesia. Nos está dando una luz sobre lo que pasó y lo que Dios hizo con eso, ¿sí? Pero no es un dogma, ¿sí? Pero Pablo nos habla del amor, Pablo nos habla de la santidad, Pablo nos habla de la vida de iglesia. Eso sí es dogmático. Eso no es histórico, eso es dogmático, ¿sí? Entonces, lo que es histórico, hermanos, es histórico, ¿sí? Cuando Dios nos habla acerca de lo que pasó históricamente con David, ¿sí? Históricamente con Samuel, con los jueces, no nos está diciendo que tenemos que ir a derribar a nuestros enemigos a darles vueltas, ¿sí? O agarrar las ondas a una, pedradas. No nos está diciendo eso, ¿sí? Histórico es histórico, dogmático es dogmático. ¿Sí? Y por eso tenemos que entender cómo es que la Biblia se estructura para que podamos hacer una buena interpretación de lo que estamos estudiando. Job es un libro poético, ¿sí? Job es un libro poético y nos enseña, nos da una gran enseñanza acerca de la soberanía divina, ¿sí? De cómo Dios rige por encima de lo espiritual, lo terrenal, ¿sí? Ok, entonces, título desconocido, autor y fecha, pues también no es exacta, ¿sí? La podemos calcular, ¿sí? Y dijimos hace 8 días que en el contexto histórico, Job empieza en el cielo. Sí, Job empieza en el cielo. ¿Había testigos de eso? No. ¿Sí? Por eso es que decimos entonces, ¿cómo es que el autor de Job pudo saber lo que estaba pasando en el cielo? De la misma forma que el autor de Génesis supo lo que pasó
en la creación, ¿sí? De la misma forma que Isaías habla de la rebelión de Satanás en el cielo y Ezequiel habla de la rebelión de Satanás en el cielo. Es inspiracional. Dios inspira al autor por medio de su Espíritu Santo para que nosotros podamos conocer qué es lo que está pasando, qué es lo que Dios nos quiere dar a conocer. Amén. Ok, entonces, las principales doctrinas en el libro de Job. La principal doctrina que encontramos en el libro de Job es la fidelidad. ¿Sí? Tanto la fidelidad de Dios como la fidelidad de Job en medio del sufrimiento. Hermanos, si hay alguien que ha sufrido, es Job. ¿Sí? Dios permitió que Satanás le pusiera una buena recia a Job. Le quitó sus hijos, le quitó su casa, le quitó su ganado y le dejó a la esposa. O sea, el sufrimiento era tremendo. ¿Por qué ¿y por qué no le quitó a la esposa y le dejó a los hijos? No, así, el sufrimiento tenía que ser completo. ¿Sí? No estoy hablando no son testimonios, hermanos. Si hay alguien que ha sufrido es Job, ¿sí? Y lo que nosotros podemos ver de Job en toda la historia de los 42 capítulos es la fidelidad de Job. ¿Sí? A tal grado que Job dice, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Esa frase es muy importante. Dios dio, Dios quitó. Hermanos, es muy difícil que si nosotros no tenemos bien plantado nuestro corazón en Dios y nuestros pies bien fundamentados en la forma en la que obra Dios, si nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo, es muy difícil que podamos decir, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. No, decimos, Dios me lo dio, el Satanás me lo arrebató, Satanás te reprendo, devuélveme mis cosas. Sí, sí saben de qué estoy hablando, ¿sí? O sea, no, es Dios dio, Dios quitó. Si dijo un pastor, yo no tengo que arrebatarle nada al diablo. Mi vida, mi familia, mi estabilidad, mi salud, no está en las manos del diablo. Está en las manos de Dios. Si Dios me lo da, bien. Y si Dios me lo quita, también bien. ¿Sí? Eso es algo que nosotros tenemos que entender de Job. Job tenía una percepción correcta de la obra, de la manera de obrar de Dios y también de la manera de obrar de Satanás. Sí, había una percepción correcta. Dios dio, Dios quitó. Sí, sea el nombre de Dios bendito. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que, el día de hoy, seguir mencionando, seguir diciendo. Lo que tenemos, lo tenemos por Dios. Lo que perdemos, lo tenemos por Dios. Al final de cuentas, ¿cuál es el objetivo? Al final de cuentas, en el trato de Dios siempre hay un objetivo, siempre hay un propósito. Llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, ¿sí? ¿Y por medio de qué lo va a hacer? ¿Cuál es la herramienta principal para que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto? Sufrimiento. La santificación, ¿sí? La santificación, el objetivo de la santificación, ¿sí? Es que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Sí, pero fuimos creados para hacer una réplica de Cristo. Sí, fuimos creados para reproducir una réplica de Cristo. Somos una réplica de Cristo. Y lo que nosotros vivimos, padecemos, sufrimos, tenemos o no tenemos, Dios lo usa para llevarnos a ser a la estatura del varón perfecto. Sí, que es Cristo Jesús. La santificación es eso. Sí, la santificación progresiva. Acuérdense que es progresiva. Sí, no es un evento. La regeneración es un evento, ¿sí? La regeneración es un evento, es ¡pum! El mismo día que Dios decide salvarte, te salva. Y en el momento que te salva empieza algo, un proceso que se llama santificación. Y el objetivo de la santificación es hacerte como Cristo. Esa es la meta de la santificación, que tú seas como Cristo. Y para que Dios te santifique, entonces va a usar muchas cosas, muchas herramientas a fin de que tú seas cada día más como Él, ¿sí? A Dios no le gusta como somos, a Dios no le gusta nuestro orgullo, no le gusta nuestra soberbia, no le gusta nuestra arrogancia, a Dios no le gusta nuestro carácter, ¿sí?
¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? Moldearnos a la imagen y semejanza de Jesucristo. ¿Sí? Nosotros muchas veces oramos y decimos, Señor, hazme como tú. Pero la realidad es que no entendemos muchas veces esa oración. Señor, hazme como tú. ¿Sí? Y lo primero que vemos de Jesús, ¿qué es? Con Jesús andando y haciendo milagros. ¿Sí? Un Jesús que podía multiplicar peces, podía multiplicar panes, ¿sí? Y que podía sacar dinero de la boca de un pez. Y Señor, yo quiero ser como tú. Pero nunca entendemos que la Biblia dice que Jesús era un varón experimentado en quebrantos. ¿Sí? El quebranto es una necesidad en la vida del creyente, para que el creyente pueda llegar a la estatura del varón perfecto. El carácter de Dios en Job. El carácter de Dios. ¿De qué hablamos cuando hablamos de el carácter de Dios? ¿Sí, nada más así? Sí, nada más es la fidelidad. No sé. De Dios, de sus atributos. Yo pensé que había levantado la mano para responder. Cuando hablamos del carácter de Dios, hablamos de sus atributos, ¿sí? De lo que a Él le define, le describe, ¿sí? Pero vemos, el carácter de una persona es la persona, ¿sí? Tú eres lo que es tu carácter. ¿Sí me explico? Y tener carácter o tener un carácter fuerte no es ser un gritón, un mandón, un respondón. Eso no es tener carácter. Eso es no tener carácter. ¿Sí? Tener carácter es tener templanza, es manifestar la naturaleza, y en este caso la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. ¿Sí? Cuando hablamos del carácter de Dios, estamos hablando de la esencia de Dios, sus atributos, o mejor dicho, sus perfecciones. ¿Sí? Y en sus perfecciones de Dios, Dios se revela, se manifiesta en el libro de Job de la siguiente manera. En primer lugar, como un Dios glorioso. ¿Sí? Dios está por encima de todas las cosas. Por encima de todo. Y principalmente cuando en el discurso de Dios con Job, cuando se presenta con Job, ¿sí? Le habla de qué? De sus grandezas, de sus milagros, de su poder, etcétera, etcétera. De que él creó la nieve. Dice, ¿conoces tú los tesoros de la nieve? ¿Sí? Y sin saber, bueno, sí, el que hablaba sí sabía, pero los lectores de ese tiempo no sabían. Pero cuando ustedes ven un copo de nieve, ¿sí? Están viendo una estructura geográfica, matemática, geométrica, matemática perfecta, ¿sí? Y que de entre los miles de millones de copos de nieve, ninguno se repite. ¿Sí? ¿De qué está hablando Dios cuando dice, ¿has visto los tesoros de la nieve? Es, o sea, cosas que el hombre ni siquiera se imagina que Dios puede hacer. Dios es un Dios glorioso, sí, porque va por encima de todo lo que nosotros podemos concebir. El segundo punto, Dios se manifiesta, se revela como un Dios invisible, sí. Hermanos, es algo que tenemos que tener muy presente. Dios es espíritu, Dios es invisible, sí. Dios está presente en todas partes. No lo podemos ver, pero Dios está presente en todas partes. Y eso es algo muy importante para el creyente. El creyente se olvida de que Dios está presente. ¿Sí? Les he dicho varias veces. Si de repente estamos en casa y estamos en confianza, ¿sí? Estamos ahí muy cómodos en casa, el papá le grita a la mamá le contesta al papá, de repente empiezan a hablar en lengua extraña, ¿sí? Y de repente por ahí sale un palo y se desquitan con el hijo, y pum, pum, gritos, sombrerazos, y de repente tocan a la puerta y se asoma el papá y el pastor, ¿sí? Y entra el pastor y todas las cosas, ¿sí? Inmediatamente el ambiente cambia. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes no seguirían en un desgreñadero en el momento en que el pastor entra a casa, ¿sí? O si saben que va a venir, todo es de una forma de color de rosa, porque viene el pastor, ¿sí? Fíjense, le damos
más importancia al pastor que a Dios. Porque mientras el pastor no estaba en casa, Dios sí estaba en casa. La cuestión es que Dios no se ve. Pero uno de los peores errores que cometemos como cristianos es perder la conciencia de la existencia de Dios, de la presencia de Dios. Si tú no verías porno delante del pastor, tú no te drogarías delante del pastor, ni dirías groserías delante del pastor o de un miembro de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero ¿por qué delante de Dios sí? Porque perdemos la conciencia. Hermanos, debemos de vivir con una conciencia constante de que Dios está aquí. No aquí en el templo, no, en todas partes. Él lo llena todo, ¿sí? Él es omnipresente. Y como cristianos no tenemos esa conciencia. ¿Sí? El Dios invisible se manifiesta todo el tiempo alrededor de nosotros, está alrededor de nosotros y debemos de vivir bajo una conciencia del Dios invisible. ¿Sí? Eso como cristianos nos va a ayudar a crecer en santidad, ¿sí? En santidad y en nuestra vida cristiana, nuestra vida de comunidad. Bueno, me detengo tantito aquí en este punto del Dios invisible y una pregunta que causa mucha controversia. Cuando lleguemos al cielo, ¿vamos a ver a Dios? Sí. La gloria de Dios. ¿Vamos a ver a Dios? Sí, no, sí. A ver, Dios es espíritu, ¿sí? Dios es espíritu, Sí, sí lo veremos. ok. Yo estoy hablando de Dios Padre, de la primera persona de la Trinidad. ¿Dios es espíritu? Sí. Sí. ¿Un espíritu se ve? No, Pero No. vamos a tener cuerpo glorificado, puede ser. vemos la gloria, pero a él no. Ok, ¿a qué se refiere la Biblia cuando la Biblia dice que Dios tiene un trono? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que Dios tiene alas? ¿A qué se refiere la Biblia cuando Dios dice que Moisés vio sus espaldas? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que lo veremos cara a cara? Antropomorfismos. ¿Sí? Son figuras literarias que la Biblia está usando para darnos a entender cosas que nosotros no podríamos entender si la Biblia no las redujera al pensamiento humano. Antropomorfismos. ¿Significa que Dios tiene cara? No. ¿Significa que Dios tiene trono? No. Él es inmenso. O sea, no habría un trono del tamaño de Dios. Si el universo cabe aquí, y eso también es otro antropomorfismo. El universo cabe en la palma de su mano. ¿Dios tiene palmas en su mano? No. Y Cristo, antes de la encarnación, tampoco lo tenía. Cristo adquiere forma corpórea invisible después de la encarnación. ¿Dios está aquí, sí o no? Sí. ¿Lo podemos ver? ¿Y por qué en el cielo va a cambiar la cosa? Ustedes dicen, porque vamos a estar glorificados. Nosotros, no Él. ¿Sí? Ahora, dice la Biblia que su luz llena todo. Y eso es lo que nosotros vamos a ver de Dios, su gloria. Pero no podemos verlo a Él. ¿Sí? O sea, no vamos a ver cara a cara a Dios porque Dios no tiene cara. Porque imagínate, si lo viéramos cara a cara, ¿de qué tamaño sería su cara? O sea, o sea, nuestra mente no lo alcanza a concebir. Si el universo entero es nada en comparación a la gloria, el tamaño de Dios, ¿de qué tamaño es Dios? No tiene tamaño. Las cuestiones de tamaño, las cuestiones de tiempo, las cuestiones de espacio son por nosotros. Él no lo necesita. ¿Sí? Entonces, el Dios invisible es invisible. Es invisible. ¿Sí? Y la manifestación del Dios invisible es Cristo. ¿Sí? Él es el Dios visible. Y cuando lleguemos al cielo, ¿a quién vamos a ver entonces? A Cristo.
a la primera persona de la Trinidad, al Dios Padre, no podremos verlo. Y al Espíritu Santo tampoco, porque no tienen cuerpo. O sea, ¿y dónde la palomita? No. La palomita es un simbolismo. ¿Sí? La palomita es un simbolismo. Sí, como paloma, es un símbolo. No significa que el Espíritu Santo se manifieste en forma de paloma. ¿Sí? En el Antiguo Testamento vimos teofanías, cristofanías y neumofanías. ¿Sí? En el Antiguo Testamento Dios se manifestaba de diferentes formas. Pero a partir del Nuevo Testamento, la única manifestación de Dios es Cristo. Es Cristo, ¿sí? Es el Dios visible. Amén. Entonces, si llegamos al cielo, hermanos, no se sorprenda. Sí, apúntele. Cuando llegue al cielo, voy a ver a Cristo. Dios va a estar presente, sí. Dios va a estar presente. Dios lo llena absolutamente todo. Sí. En una ocasión decía un hermano, él era un pastor que mandó a hacer un traje y el sastre estaba en un segundo piso y abajo había un prostíbulo. ¿Sí? Entonces él tenía que subir unas escaleritas y llegar por las escaleritas a la sastrería. ¿Sí? Entonces dice el pastor que cuando él llega exactamente a la puerta de la sastrería para entrar hacia la sastrería, tenía que pasar por el prostíbulo, y dice que lo oyó claramente la voz del Espíritu Santo que le dijo: yo aquí afuera te espero. Eso es real lo que estoy diciendo, ¿eh? El pastor dijo, el Espíritu Santo le dijo: yo aquí afuera te espero. Sí, o sea, el Espíritu Santo no se sale de un cristiano. ¿Sí? Y si él está pensando que porque ahí hay un prostíbulo, ahí no está Dios. ¿Sí me explico? Dios está también ahí presente. ¿Por qué? Porque es omnipresente. Si hay un lugar, una molécula de este espacio en donde Dios no esté, Dios deja de ser omnipresente. ¿Sí? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Está en todas partes. ¿Sí? Ok, siguiente punto. Siguiente perfección de Dios. Siguiente atributo de Dios que podemos encontrar en el libro de Job. Dios es justo. Dios es justo. Siguiente, Dios es amoroso. Siguiente atributo, Dios es poderoso. Hace ratito hablábamos de glorioso, ahorita está diciendo poderoso, son cosas diferentes. ¿Sí? Aunque su poderío es su gloria. ¿Sí? Dios es proveedor. Dios es proveedor. La que sigue es interesante. Dios es inescrutable. ¿Qué significa inescrutable? Que no podemos reclamar. No es reclamar, es No hay palabras que no puedan expresar. Inescrutable, es que no lo puedes estudiar, que no puedes profundizar, que no puedes, tu mente no alcanza a penetrar en las profundidades de su manera de pensar. Es entonces la que le digo, cuando dice que los pastores deben ser, que no tienen que ser Irreprensibles, cuando Pablo Timoteo, pero la idea es que no puede ¿qué? Ok. Voy a pensar que se quería repetir. Ok, pero ¿qué palabra dijiste tú entonces? Que no se podía reclamar algo. Reclamar, ok. Sí, es irreprensible, ¿no? Sí, pero no, inescrutable significa que no lo puedes estudiar, que no puedes profundizar. Si Dios es inescrutable, o sea, ¿qué es escrutinio? Sí, ¿qué es un escrutinio? Algo que se puede contar, algo tangible, ¿no? ¿Qué? Es como una valoración a un
juicio, un análisis. Es como un análisis, sí, Un estudio detallado. un estudio detallado, o sea, sinónimos, sí, pero inescrutable es que nosotros no podemos comprender. Sí, la mente del hombre, hermanos, la mente del hombre es finita, muy finita. Nosotros nos creemos, o sea, creemos que nuestra mente, somos creadores y somos innovadores. No. O sea, la mente del hombre es finita en comparación a la mente de Dios. ¿Sí? Podemos decir, no, es que, por ejemplo, Steve Jobs era un genio, creó Apple, y Bill Gates es un genio, creó Microsoft. ¿Sí? ¿Sí? O sea, Tomás Alva Edison era un genio y sí. Eran genios, crearon cosas que al día de hoy son cosas revolucionarias, revolucionaron su época y a la fecha nos siguen sirviendo y nos son muy útiles, ¿no? Pero a ellos alguien los creó, ¿sí? Y el que los creó a ellos tiene una mente muchísimo más poderosa que nosotros ni siquiera alcanzamos a comprender. Hermanos, no somos científicos, o creo que aquí la única persona que estudió ciencias es Sandy, ¿sí, verdad? Los demás no estamos en el área de la ciencia, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? Emanuel también está en la cuestión de la ciencia, pero no estamos haciendo en la física espacial y todo ese rollo, ¿no? Imagínate, o sea, si ellos todavía no, con esas cabezotas, no pueden entender, nunca podrán entender, nunca llegarán a la conclusión, ¿sí? Porque su mente es finita en comparación a lo que Dios hizo. Él no puede entender, él entiende cómo funciona el universo, él entiende cómo funcionamos nosotros, nuestro cuerpo. ¿Sí? Veía un reel hace unos días de una persona que decía la máquina del cuerpo perfecta. ¿Sí? ¿Cómo es que los nervios, los músculos, los huesos, todo, absolutamente todo se complementa? ¿Quién podría haber diseñado algo tan perfecto? ¿Sí? Nadie. O sea, no puede ser resultado de la casualidad o de una explosión y que después de millones de años se evoluciona. O sea, eso es incoherente. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tarda un organismo para adaptarse en el proceso de evolución? ¿Sí? Millones de años. Y para que haya un organismo que está evolucionando y otro organismo que está evolucionando para que después de millones de años lleguen a ser compatibles y reproducibles entre sí mismos, imagínense cuántos de esos tuvieron que morir en el camino. ¿Sí? Y nunca pudieron llegar a hacer lo que es el hombre. Sí, y no nada más el hombre, sino toda la gama de las cosas que existen en este universo. Vamos, Dios es inescrutable. Así es que nosotros en este punto tenemos que entender, si Él es inescrutable y Él hace lo que Él quiere, nosotros simple y sencillamente tenemos que decir, Señor, tú eres inescrutable. Y no entiendo lo que estás haciendo, pero creo que estás haciendo lo correcto. Sí, es que no entiendo por qué en mi casa está así, o por qué mi economía está así, o por qué, no, es que no lo puedo entender, hermanos, que no vas a entender, no vas a entender. Tienes que creer que Dios está trabajando a tu favor. ¿Sí? Job no entendía lo que pasaba, ¿estamos de acuerdo? Job nunca supo Job la negociación que había habido en el cielo entre Dios y Satanás. Nunca Job se enteró de eso. Job simple y sencillamente decidió creer en el Señor. ¿Sí? No importa, hermanos, si no entendemos, ¿sí? Dios sí entiende y eso es suficiente. Inescrutable, soberano. Como siempre hemos dicho, la soberanía es una de las doctrinas más conflictivas de toda la Biblia. ¿Sí? El hombre puede permitir que Dios sea bueno, justo, misericordioso, amoroso, etcétera. Sí, Dios es todo eso. Pero cuando dices Dios es soberano, Spurgeon decía, el hombre truena los dientes. Sí, el hombre chilla sus dientes porque no puede permitir el hombre que haya alguien por encima de él. Dios es soberano, hermanos, nos guste o no nos guste. Lo que pasa alrededor de nuestra vida es permitido por Dios, porque Dios es soberano. No hay una sola molécula de este sistema
De este universo entero, no hay una sola molécula que no esté orquestada y organizada por la soberanía divina. Dios es soberano, nos guste o no nos guste. ¿Sí? La doctrina más... recuerden, cuando hablamos de doctrinas, cuando hablamos de atributos, cuando hablamos de doctrinas, cuando hablamos de atributos, ningún atributo es más que el otro, ¿sí? Y ninguna doctrina es más que la otra. Pero unos dependen de otros. Y la doctrina más importante, voy a decir, no es porque sea más importante, sino porque está sujeta a todas las otras doctrinas, es la doctrina de la soberanía. ¿Sí? Dios hace las cosas en función de su soberanía. Él decide si sana o no sana. ¿Sí? Él decide si provee o no provee. Él decide si salva o no salva. Él decide, no nosotros. Él es el soberano, no nosotros. ¿Sí? La parte esta de que todo el mundo dice y enseña es que Dios es un caballero. Sí, no, Dios no es un caballero. Dios es soberano. Y si Él quiere, lo hace. Y si Él no quiere, no lo hace. Él dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y me compadeceré de quien yo me quiera compadecer. ¿Sí? Todo, absolutamente todo, depende de su soberanía. ¿Sí? Ok, siguiente punto y último. Otro carácter, otro rasgo de carácter de Dios que podemos encontrar en el libro de Job es Dios se aira, ¿sí? O sea, se enoja. ¿Sí? Hermano, ¿por qué no Dios es amor? Sí, Dios es amor, pero también Dios se enoja. ¿Sí? Jesucristo cuando estaba en la tierra se enojó. ¿Pecó? No, pero sí se enojó. ¿Dónde podemos ver nosotros en el libro de Job cómo es que Dios se enoja? ¿Con quién? ¿Con quién se enoja? ¿Con Job? No, ¿Con los amigos? con los amigos de Job. ¿Sí? Dios se enoja con los amigos de Job y los reprende y les dice, ¿sí? Van a hacer sacrificio y etcétera, etcétera, y le van a pedir al siervo Job que ore por ustedes, ¿sí? Para que yo los perdone. Sí, porque Dios se aira con los amigos de Job. Bueno, Dios se aira. La ira es algo natural y necesitamos, por ejemplo, el amor y la ira van unidos. Si tú amas a alguien, te airas si le hacen algo. ¿Sí? Por ejemplo, alguien que ame a los niños se aira si ve abuso infantil. ¿Amén? Pero esa ira no es pecaminosa. Es una ira santa, es una ira que Dios permite, que proviene de Dios. Por eso dice Pablo, airaos, pero no pequéis. O sea, ¿te puedes enojar? Sí, pero no peques. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Como Dios, como Jesús. ¿Sí? La cuestión es que nosotros no podemos airarnos por cuestiones que nos hagan directamente a nosotros. Sí, es que me hizo. Sí, pero tú no puedes airarte por eso. Tú tienes que perdonar. Tú tienes que amar y perdonar. ¿Sí? ¿Por qué me airo cuando se viola la santidad de Dios? ¿Sí? Cuando se hacen cosas injustas e incorrectas. ¿Amén? Sí. Bueno, no vamos a hablar de política, pero yo estoy molesto con mi gobierno. Sí, yo estoy molesto con mi gobierno. Las leyes que se acaban de establecer en cuanto al aborto es completamente diabólico. ¿Sí? Eso a mí me molesta. ¿Por qué tienen que matar niños? ¿Sí? Antes era hasta la semana 12, ahora es hasta el 9º mes. ¿Sí? Está permitido el aborto. ¿Sí? Ya no es delito. ¿Cómo se llama eso? Eso es asesinato. ¿Sí? ¿Sí me explico? Esas cosas a mí me enojan. ¿Qué hago? Voy a ir a una marcha, les voy a tumbar el puesto, les voy a echar pintura en los ojos. No, solamente oramos. Oramos, Dios. Ponemos en tus manos nuestro gobierno. ¿Sí? ¿Ustedes creen que Dios está contento con esas decisiones que está tomando nuestro gobierno? No, Dios se aira con ese tipo de cosas. ¿Por qué? Sí, porque el único que puede decidir sobre la vida es Dios, no el hombre. Sí, y todas las cosas que vienen culturalmente atrás, ¿no?
Ok. Cristo en Job. ¿Cómo podemos encontrar nosotros a Cristo en el libro de Job? Porque una de las tareas que tenemos es encontrar a Cristo en cada uno de los libros del Antiguo Testamento. ¿Sí? Ahora, hemos dicho que hay cosas que son, o libros, o versículos, pasajes que son cristocéntricos, pero hay otros que son cristotélicos. Cristocéntrico es que Cristo está ahí, presente, y el otro es que me dirige hacia Cristo. En el libro de Job no encontramos una referencia directa a la persona de Jesucristo. ¿Cuál es la relación que hay entre Job y Cristo? Hermanos, la confianza que el creyente debe tener, ¿sí?, en que Jesucristo es la solución a nuestros problemas. La solución está en Dios, en nuestro caso, en Cristo. ¿Sí? Esto nos está llevando a entender que Cristo, ¿sí?, es lo más importante para nosotros. Job dijo: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de las circunstancias que Job vivió, Dios lo llevó a una relación personal con él. Hermanos, la relación del cristiano el día de hoy debe ser personal con Cristo. Si no de oídas, nosotros no podemos tener una relación de oídas. Nosotros debemos de desarrollar una relación personal directa. Amén. Y por último, ¿qué pasaba mientras tanto en otras partes del mundo mientras el libro de Job se desarrollaba? No, perdona, es que ya un comentario del punto anterior de Cristo, me viene a la mente Job 9:33. Y ahí se ve a Cristo, o sea, no es como dices, no se explica cada uno. Dice: no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Y ese árbitro es Cristo. O sea, él pregunta si no hay alguien ahí, y viene para nosotros ese árbitro viene a ser Cristo. Sí, y también habla acerca de la salvación del hombre, que el hombre no se puede salvar a sí mismo, sí, cosas así. Nos lleva hacia Cristo, eso nos lleva hacia Cristo. Por último, entonces, mientras tanto, ¿qué estaba pasando mientras tanto? Mientras estaba transcurriendo esta narrativa de Job en otras partes del mundo. Los egipcios estaban descubriendo el papiro, ¿sí? Los egipcios estaban descubriendo el papiro y estaban formando las primeras bibliotecas en el mundo, ¿sí? Es importante esto, porque recuerden que la semana pasada que empezamos a estudiar este libro, dijimos que se dice que el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job, ¿sí? Y algunos atribuyen que es uno de los libros más antiguos. No es cierto. No. O sea, había ya otras culturas, ya estaban los de Babilonia, ya estaban los egipcios. Los egipcios ya estaban escribiendo. Aquí están descubriendo el papiro. ¿En qué escribían antes? En pieles. Sí, y ya tenían sus bibliotecas formadas. Los egipcios ya tenían escritura. Entonces, el libro de Job no es el libro más viejo que existe. Sí, y también, según lo que estuvimos estudiando, también podemos dudar que sea el libro más viejo de la Biblia o el primero en escribirse. Porque si lo escribió Moisés, no fue el primero en escribirse, escribió primero el Pentateuco. ¿Sí? Y si lo escribieron los profetas a los que se los atribuimos, menos, porque esos profetas son posexíticos. ¿Sí? Entonces, Job no cumple el rasgo de ser el libro más antiguo de la Biblia. Está narrando, ¿sí? Y es una de las narrativas más antiguas que hay, ¿sí? Sin contar que todavía tenemos parte de Génesis atrás de Job. ¿Sí? Entonces, es importante que entendamos esto. Los egipcios ya estaban escribiendo. Los egipcios ya tenían papiros. Los egipcios ya tenían bibliotecas. ¿Sí? Entonces, cuando alguien les diga, como decíamos hace 8 días, pero es que la Biblia no es el libro más antiguo del mundo. No lo es. Y no estamos discutiendo que la Biblia es el libro más antiguo del mundo. No es. Hay libros más antiguos. ¿Sí? Nosotros estamos diciendo que la Biblia es el único libro que contiene la verdad acerca del principio de todas las cosas. Eso sí estamos aseverando. Que la Biblia es el único libro que te puede llevar al principio de una forma veraz, de forma verdadera. Amén. Ok, vamos a terminar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos permites
Señor, ayúdanos a seguir comprendiendo tu palabra, Señor, y poder seguir estudiando cada libro que está dentro de tu Biblia, Señor, para que podamos entender, Señor, qué es lo que tú nos quieres mostrar y principalmente la manera, Señor, en la que tú te revelas y demuestras a nosotros, Señor. Lo que tú quieres que nosotros conozcamos acerca de ti y de tu persona y de tu obra, Señor, a través de los tiempos. En Cristo Jesús. Amén.